Que ya es hora. Bueno, buenas tardes a todos. Como sabéis, ¿no? Esta sesión iba a ir sobre ecofeminismo. Y claro, os habéis preguntado al principio, ¿no?, ¿qué es el ecofeminismo? El ecofeminismo es una teoría que intenta o que relaciona la dominación que sufre la mujer por parte del patriarcado con la dominación que sufre la naturaleza por parte del capitalismo. Es así como que capitalismo y patriarcado es distintas caras de la misma moneda, pero funcionan y tienen las mismas estructuras, ¿vale? El término ecofeminismo es un término que nace o que acuña François Dubon en la década de los años 70 del siglo XX y que en un primer momento es utilizado para realizar una crítica a la forma en la que Occidente intentaba controlar la superpoblación de los países subdesarrollados. Intentaba hacer un control sobre esa superpoblación y además la forma en la que también desde Occidente se intentaba controlar en el propio Occidente el derecho de la mujer sobre decidir sobre su cuerpo, ¿no? Entonces intenta buscar unas primeras relaciones entre esa superpoblación o entre ese ecologismo con los derechos de la mujer, ¿no? Va evolucionando. En primer momento es un ecofeminismo esencialista. ¿Esto qué quiere decir? Que sigue, digamos, las mismas pautas que sigue desde un primer momento el patriarcado. El patriarcado delimita muy bien, ¿no?, en un cajón muy cerrado lo que es el hombre, cómo se define el hombre, la esencia del hombre y la esencia de la mujer. El hombre esencialmente es razón y cultura, y la mujer, desde el patriarcado, esencialmente es naturaleza y emoción, entendiendo naturaleza y emoción desde el patriarcado como con una connotación negativa, obviamente. Lo positivo es la razón y la cultura, lo negativo es aquello a lo que pertenece la mujer, es aquello de lo que es esencia de la mujer, naturaleza y emoción, ¿no? El ecofeminismo le da la vuelta, en cierta forma, a esa posición. Sigue siendo esencialista, sigue pensando que el hombre es cultura y razón, la mujer es naturaleza y emoción, pero en vez de darle una connotación negativa al hecho de que la mujer sea naturaleza y emoción, le da una connotación positiva en los primeros años del ecofeminismo. Luego va a ir evolucionando y en vez de hasta llegar a una concepción no tan esencialista del género. En lugar de que el género sea biológicamente determinado, el género es una cuestión de un constructo cultural y social. Es decir, el género es construido culturalmente y socialmente. Va evolucionando hasta entender o defender que el género no se determina biológicamente, sino que se construye en la cultura o sociedad determinada en la que te encuentres, ¿vale? En definitiva, lo que defiende el ecofeminismo es que si el patriarcado es la estructura básica sobre la que se fundamentan casi todos los actos de violencia y las desigualdades sociales, es obvio que entonces la lucha antipatriarcal, la lucha contra el patriarcado, es un objetivo esencial dentro de cualquier proyecto de liberación. Dentro de cualquier proyecto de liberación, como puede ser el ecologismo, ¿no? Si queremos tener, diría el ecofeminismo, un ecologismo consecuente, para tener un ecologismo consecuente y para defender un ecologismo, lo primero que tenemos que defender es una lucha antipatriarcal, ¿vale? Aquí nos dice: en ese mundo concreto no hay cambios más urgente e importante que la lucha antipatriarcal. Esto son citas de Jorge Reisman, que es un feminista, un ecologista muy importante de España.
Necesitamos reconocer que se mantienen en nuestras organizaciones, en nuestros espacios, en nuestras familias, las estructuras y formas de comportamiento propias de la tradición patriarcal. No es mero asunto de equidad de género, aunque esto sea importante. Implica eliminar las innumerables formas de violencia dentro de las que nos hemos acostumbrado a vivir y reconocer que en la lucha actual, que devuelve al centro el cuidado de la vida, las mujeres tienen y tendrán cada vez más un papel central, ¿no? El hecho que si nosotros queremos luchar o defender un ecologismo, lo primero es eliminar, erradicar el componente estructural esencial bajo el que se suceden todas las prácticas de dominación, es decir, el patriarcado, ¿no? ¿Cuáles son las características principales del ecofeminismo? En primer lugar, defiende los principios de igualdad y autonomía. Todos somos iguales y autónomos. Este principio de igualdad no se reduce solo a una igualdad entre seres humanos. Es ecologista, es un principio ecologista también. Es una igualdad entre toda la naturaleza. Es decir, para que no caigamos en un especismo donde el ser humano es el prioritario, en la escala jerárquica que está por encima de todo, todos los seres vivos que pertenecen a la naturaleza también son iguales y son seres vivos que merecen un respeto y un cuidado, ¿no? Entonces, el ecofeminismo no solo defiende una igualdad entre seres humanos, sino que abarca todos los seres vivos que conforman la naturaleza, ¿no? Además, como hemos dicho antes, tiene una perspectiva constructivista sobre los géneros masculino y femenino, es decir, el género es una construcción social, una construcción cultural. Se defiende la promoción del diálogo intercultural, es decir, hay que dialogar entre las distintas culturas para llegar a un determinado acuerdo sobre estas posiciones, y una aceptación prudente de la ciencia y de la técnica. Esto es muy importante, luego lo veremos más detenidamente, porque entiende el ecofeminismo que la ciencia no es un valor universal absoluto de verdad, sino que, como tal, la ciencia y la técnica, el conocimiento científico, nace desde una estructura patriarcal que defiende hechos puramente patriarcales y que elimina otros conocimientos y saberes por el simple hecho de no ser científicos, ¿vale? Pero el ecofeminismo defiende que la ciencia no es un saber universal, no es un conocimiento objetivo universal que tenga la verdad absoluta. Luego lo veremos más detenidamente. Y luego defiende una universalización de las virtudes del cuidado aplicada a los seres humanos y al resto de la naturaleza. Esas virtudes del cuidado que desde el punto de vista patriarcal se miran desde una connotación negativa, ¿no?, peyorativa, se deben de universalizar, o sea, que tanto el hombre como la mujer estén capacitados para defenderse o para practicar las virtudes del cuidado. En definitiva, el ecofeminismo vincula la dominación que sufre la mujer desde el sistema patriarcal con la dominación que sufre la naturaleza desde el sistema capitalista. Como ejemplo de esta vinculación que sufre, esta relación que hay entre la dominación que sufre la mujer por el patriarcado y la dominación que sufre la naturaleza por el capital, vamos a poner un ejemplo que utiliza Vandana Shiva, que es una ecofeminista, es una doctora en física, y que explica cómo se produjo la Revolución Verde en Punjab, que ya la vimos en la sesión anterior, esta idea de cómo llegaron las grandes corporaciones internacionales a vender en la India que habían conseguido las semillas milagro, lo que se nos definió como semillas milagro,
para intentar paliar el hambre en el mundo y para intentar, digamos, proclamar la paz en el mundo, pero que luego, obviamente, ¿no?, como dijimos, esos no eran sus verdaderos objetivos, sino el hecho de conseguir una mayor producción y un mayor capital al final, ¿no?, un mayor rendimiento económico, ¿no? Esa revolución verde, ¿no?, esa instauración de las semillas milagro en Punjab, en la India, ¿qué es lo que produjo? ¿Y por qué la relación con este dominio sobre las mujeres? ¿Y por qué perjudicó a las mujeres? Porque la mayoría de agrícolas que había, en este caso, en Punjab, alrededor de un 60-70%, eran mujeres. Eran las mujeres las que se encargaban de tratar las semillas, las distintas semillas y la biodiversidad de la tierra en Punjab, ¿no?, y de producir alimento para sus hogares y familias. Cuando llegan estas grandes corporaciones, que lo primero que hacen es expropiar esas tierras. ¿Qué hacen? Eliminan a la mujer de esa ecuación, ¿no? Una vez expropian las tierras ellos, para producir ellos sus semillas milagro, estas semillas milagro a través de los monocultivos, la mujer queda relegada del trabajo de la producción agrícola. Queda relegado a un plano inexistente dentro de la ecuación del capitalismo o del patriarcado. Está relegado totalmente. Ya no puede ni producir ni servir, digamos, a la comunidad, porque la han eliminado, la han echado totalmente al expropiar sus tierras, las tierras de las que ellas se encargaban, ¿no?, de producir. Hasta tal punto que durante la Revolución Verde en Punjab se llegaron a ver anuncios de aborto según el sexo. Es decir, si vas a tener una niña, es mejor que abortes porque es un elemento desechable para la sociedad. La mujer es inservible en un sistema patriarcal y capital, no vale para nada, entonces mejor que abortes porque no va a tener ninguna función dentro de la sociedad que hemos creado. Por lo tanto, lo mejor es abortar. ¿Vale? Se llegaron a ver hasta anuncios avalando pues ese aborto según el sexo. En definitiva, hay una asimilación desde el ecofeminismo entre capitalismo y patriarcado. Es lo mismo. Las mismas estructuras del patriarcado son las que luego se cumplen en el sistema económico del capitalismo. Esas mismas prácticas que ejerce el patriarcado de dominación sobre la mujer son las mismas prácticas que el capitalismo ejerce de dominación sobre la naturaleza. Capital y patriarcado, capitalismo y patriarcado son distintas caras de la misma moneda, ¿no? Como hemos dicho, desde el patriarcado la mujer no es relacionada esencialmente con esa naturaleza, con ese sentir, ¿no?, con las emociones, ¿no? Nos dice aquí Risman. La mujer ha sido naturalizada y la naturaleza ha sido feminizada. Debemos superar ambos procesos de dominación. Las mujeres no somos las salvadoras del planeta ni las representantes privilegiadas de la naturaleza, pero podemos contribuir a un cambio sociocultural hacia la igualdad que permita que las prácticas del cuidado, que históricamente fueron solo femeninas, se universalicen, es decir, que sean también propias de los hombres y se extiendan al mundo natural no humano. Hay una asimilación de la mujer con la naturaleza, como hemos dicho, una asimilación del hombre con la cultura, con la razón, donde, como hemos dicho del patriarcado, la naturaleza es aquello peyorativo, es aquello negativo, la emoción es lo negativo, es lo que hay que superar, lo que hay que evitar, lo que hay que eliminar, y lo positivo, lo bueno, es la cultura y la razón, ¿no? El ecofeminismo defiende que hay que cambiar esas relaciones de dominación propias tanto del capital como del patriarcado por vínculos de cuidado y amor. Tanto las mujeres como las labores de mantenimiento de la vida tradicionalmente llevadas a cabo por ellas contarían, por tanto, con un estatus inferior a los hombres y a las actividades del ámbito público. La mujer sería la intermediaria entre la cultura y la naturaleza, sería ese nexo que conecta al hombre con la naturaleza. La mujer estaría en ese medio, ¿no? Esta última ha sido considerada, la naturaleza, inferior a la primera en prácticamente todas las sociedades conocidas.
La naturalización de las mujeres y la infravaloración de la naturaleza han sido elementos constantes en la historia de Occidente. Y la idea de las naturalezas diferentes y complementarias de los sexos, de esta idea de que la mujer es naturaleza y el hombre es cultura, ha sido un argumento recurrente para legitimar la sociedad patriarcal. Es decir, hay una separación entre lo público y lo doméstico. Lo público es aquello de lo que solo se encarga el hombre y la mujer queda relegada al plano de lo doméstico, ¿no? Al plano del hogar. No se puede inmiscuir en los asuntos de lo público. Lo que hay que hacer es superar, desde el ecofeminismo, el sesgo androcéntrico, es decir, el punto de vista, la visión del mundo puramente masculina. Hay que superarla. La santidad de la vida en el capitalismo y el patriarcado, ¿no?, ha sido sustituida por la santidad de la ciencia y el desarrollo. La ciencia y el desarrollo se han convertido, digamos, que en el nuevo Dios, ¿no?, que hay que defender por encima de todo, ¿no? La verdad absoluta, ¿no? Desde el ecofeminismo pues, se defiende que la ciencia y el desarrollo no son categorías universales de progreso, sino proyectos privativos del patriarcado moderno de Occidente. Son proyectos privativos del patriarcado moderno de Occidente porque son proyectos que se han originado desde el punto de vista masculino y occidental. Ya sea. Perdona, ¿en qué sentido se interpreta la santidad de la vida? O sea, la defensa de la vida, la defensa de la vida que podríamos tener desde un punto de vista humanista, se ha cambiado, se ha sustituido, se ha eliminado por considerarla como santo, como santidad a la ciencia y al desarrollo. La vida ya no es santa, la vida ya no importa, sino que lo que importa es la verdad de la ciencia, del conocimiento científico y del desarrollo. Pero eso, el ecofeminismo lo que defiende es que ese conocimiento científico nace desde un punto de vista puramente masculino y desde un punto de vista puramente nacido en Occidente también, tanto históricamente como ideológicamente. La ciencia, el conocimiento científico y el desarrollo, cuando sirven única y expresamente al patriarcado y al capital, para lo único que sirven es para destruir la vida y amenazar la supervivencia, para provocar la muerte de la naturaleza. Lo podemos ver, podríamos sacar muchos más ejemplos, pero bueno, aquí he sacado el ejemplo de los bosques tropicales. Vemos cómo hasta el año 1950, sobre todo bueno, durante la revolución industrial, que es cuando se empieza ya a producir, digamos, un capitalismo exacerbado, ¿no?, habían desaparecido 100 millones de hectáreas. Ya en 1975 se desaparecen el doble de hectáreas, 200 millones de hectáreas en 25 años. Y en el 2000 desaparecen 270 millones de hectáreas, ahí desaparecidas. Y se estima que en el año 2050 todos los bosques tropicales desaparezcan, con las especies que en ellos viven, ¿no?, que en este caso son 5 millones de especies. Ya se estima, y se estima a la baja, que en la actualidad se está perdiendo una especie diaria. Y digo que esto se estima a la baja, ¿no? Hay estimaciones que rondan entre las 200 especies diarias. O sea, he estimado, para no ser negativo, que luego no me regañen Esmeralda, solo una especie diaria desaparece. Pero es más probable que desaparezca más cercana a las 200 que la una. Nos centramos en el paradigma científico y por qué el ecofeminismo defiende que es un paradigma puramente masculino y puramente patriarcal y puramente occidental, obviamente. El paradigma científico, como nosotros lo conocemos, ¿no?, surge sobre todo con tres grandes pensadores, diríamos, ¿no?, con Bacon, uno de ellos, Newton, ¿no?, y Descartes, ¿no?, cuando aparece el mecanicismo y el desarrollo del conocimiento científico tal y como lo conocemos hoy en día, ¿no? Pues Bacon, en su obra que se llamaba, si mal no recuerdo, era El nacimiento masculino del tiempo, ¿no?, nos dice,
ya vemos cómo se llama la obra, ¿no? Masculino, el nacimiento masculino del tiempo, que el conocimiento científico y las invenciones mecánicas no se limitan a ser una guía para seguir el curso de la naturaleza. Tienen el poder necesario para conquistarla, someterla y agitarla hasta los cimientos. Es decir, vemos el carácter violento hacia la naturaleza de las palabras de Bacon. No, el conocimiento científico no sirve como guía que debe de ir a acompañar a la naturaleza, sino que sirve para someterla, para dominarla, para agitarla hasta sus cimientos. No solo eso, sino que la Royal Society, que es, digamos, una de las grandes instituciones científicas y que nació también en el siglo XVII, ¿no? Su secretario afirmó que el objetivo de esta Royal Society, o de la ciencia, ¿no?, era fomentar una filosofía masculina a través de la cual pueda ennoblecerse la mente del hombre mediante el conocimiento de unas cuantas verdades sólidas. Vemos cómo desde el comienzo del conocimiento científico la mujer es relegada a un plano inexistente. La mujer no puede participar dentro del conocimiento científico. No vale, es inservible para ella, ¿no? Hay que fomentar una filosofía puramente masculina y puramente de dominación hacia la naturaleza, ¿no? Además, como hemos dicho, el conocimiento científico desecha cualquier otro conocimiento como falso. Pongamos el ejemplo otra vez de la revolución de Punjab, ¿no? Que las tierras, antes de ser expropiadas por estas corporaciones, ¿no?, y aplicar su conocimiento científico a las semillas milagro, ¿no?, estaban dominadas o serán cultivadas por las mujeres, que hemos dicho, de Punjab, que tenían un conocimiento milenario sobre cómo debían de cultivarse esas tierras, sobre qué nutrientes eran mejor, sobre respetar los procesos de la tierra para que no acabaran siendo una tierra infértil, ¿no? Todo ese conocimiento fue relegado a la inexistencia, puesto que no era conocimiento científico. Era un conocimiento que tenía las mujeres milenario a partir de la práctica, ¿no? A partir de ir cultivando y practicando y viendo qué semillas era mejor plantar y qué tiempos había que respetar para que las tierras no se produjeran infértiles. Claro, la revolución de Punjab, cuando se instauran esas semillas milagro, como dijimos, ¿no?, en la sesión anterior, lo que provocaron que a los 30 años las tierras fueran infértiles totalmente. Pero claro, defendían que ese era el conocimiento científico. No podían tener razón las mujeres a la hora de cultivar sus semillas. La razón tenía que llevarla la ciencia con sus semillas milagro. Pero bueno, vimos que no era cierto, ¿no? Pero el conocimiento científico lo desecha como falso, puesto que no es conocimiento científico. No existe, no es conocimiento para él. El paradigma científico, desde un primer momento, apoya las lógicas del capital de dominación, ¿no? Dominar, poder llevar, conquistar, someter y agitar hasta los cimientos de la naturaleza. Lógica de dominación de la naturaleza, y además desmitificó la concepción de la naturaleza o de la tierra como madre o como Gaia. Es decir, si desmitificas la concepción de la naturaleza como Gaia o como ser vivo que se autoconserva y donde viven otra cantidad de seres vivos, eliminas el plano de Gaia o de la naturaleza como un ser vivo, la conviertes en una materia inerte, en una materia que puedes obviamente dominar como tú quieras, porque es inerte, no tiene vida, ¿no? Eliminas esa concepción de la Tierra como ser vivo, ¿no?, como ser que se autorregula, ¿no?, y una vez eliminas esa concepción, pues ya puedes operar sobre ella, puesto que es un objeto, es una materia inerte. La violencia contra la naturaleza se asocia también con la violencia que se ejerce contra las mujeres porque le arrebata su sustento, el de su familia y el de sus comunidades, ¿no? Lo hemos visto en el ejemplo de la revolución de Punjab, ¿no? La violencia que se ejerce contra la naturaleza, esa implantación de las semillas milagro, además, lo que hace, además de expropiar las tierras y conseguir que la producción sea de las grandes corporaciones, lo que hace también es que esa tierra que antes pertenecía a las mujeres o que antes era cultivada por las mujeres y que servía para darle sustento, dar alimento a sus hogares o a su comunidad, pues ya no pueda.
porque ya esas tierras se han convertido en producto a vender. Por lo tanto, esa violencia que ejerce desde el capital contra la naturaleza tiene repercusión en la violencia que se ejerce contra la mujer. La nueva relación del hombre con la naturaleza tras la revolución industrial de dominación y control se asoció entonces con nuevos patrones de dominación y control de la mujer, como la no participación, como hemos visto, de esta en la ciencia, ¿no? Y el desarrollo en condiciones de igualdad con el hombre, ¿no? Hemos visto cómo el desarrollo científico, desde un primer momento, ¿no? Elimina a la mujer de la ecuación, ¿no? La mujer no tiene derecho a participar dentro del conocimiento científico, ¿no? Pero ya no solo eso, sino que dentro del capitalismo, dentro del sistema económico en el que nos encontramos, donde se mide todo por PIB, ¿no? Producto Interior Bruto, si uno consume lo que produce, se entiende que entonces no produce. ¿Qué quiere decir esto? Que si la mayoría de mujeres, que además Vandana Shiva, aquí en el libro aparece, informa con datos, ¿no? De que más del 50% de alimentos en el mundo es producido por mujeres, y en los países subdesarrollados más del 80%, por ejemplo en África, en la India el 60, el 70%, en Sudamérica otro tanto, o sea, en países donde el sustento no está, no es del todo, no se puede conseguir fácilmente, los mayores productores, los mayores agricultores son mujeres, pero claro, mujeres que producen para consumir dentro de sus hogares. Como consumen dentro de sus hogares y producen alimento para consumir dentro de los hogares y dentro de las comunidades en las que se encuentran, y no para vender, no cuenta el trabajo dentro del Producto Interior Bruto. El trabajo de la mujer, al final, no cuenta para nada, puesto que no hace un producto para vender dentro del sistema del capital, sino un producto para dar alimento a sus comunidades o a sus hogares. Esto no lo vemos solo en la alimentación, ¿no? Sino podemos en las tareas del hogar, ¿no? Como también muchas veces se ha defendido, ¿no? Donde el trabajo que realiza la mujer, sobre todo en el cuidado de personas o en las tareas del hogar, pues nunca es considerado como un trabajo, nunca entra dentro del Producto Interior Bruto, porque primero no tiene un trabajo asalariado, ni se considera que pueda ser un producto a vender, ¿no? Entonces, todo el trabajo que históricamente viene relacionado con el trabajo que realiza la mujer ha sido también eliminado, ¿no? De las lógicas patriarcales y las lógicas capitalistas, ¿no? Por lo tanto, el trabajo que realiza la mujer no se considera como trabajo dentro del capital y el patriarcado. Las formas patriarcales de desarrollo, impuestas además en países no occidentales, han causado una mayor violencia contra las mujeres, ¿no? Las lógicas, las formas patriarcales, la revolución de Pujab, lo que consiguió es una mayor violencia contra la mujer, ¿no? Porque además quedó mucho más excluida de lo que ya estaba, ¿no? A ser relegada. Hay que entonces repensar o pensar desde el ecofeminismo nuevas categorías que desafíen ese concepto de naturaleza y de mujer que es propio de un sistema patriarcal. Hay que redefinir el concepto de naturaleza y mujer propio del patriarcado. Vamos a ver aquí un ejemplo de cómo tratan las semillas, cómo se tratan las semillas desde una lógica femenina y desde una lógica capitalista, ¿no? Aunque ya hemos hablado un poquito de esto, ¿no? Desde la lógica femenina, como ya he dicho, más del 50% del alimento del mundo es producido por mujeres. La mujer se encarga de intentar cuidar la diversidad genética de las semillas y su reproducción espontánea, es decir, no forzar a través de químicos o pesticidas a que se reproduzca o a que se origine el alimento o la semilla, ¿no? Sino que cuida la diversidad, cuida el terreno donde se planta, donde se cultiva, ¿no? Respeta los tiempos, ¿no? Para que haya una diversidad de alimentos y también para que se originen unos alimentos que produzcan los nutrientes necesarios para alimentar a su hogar y a su comunidad. Además, esas semillas no dependen ni de combustibles fósiles ni de productos químicos. En cambio, la lógica capitalista
Durante la Revolución Verde creó estas semillas milagro, ¿no? Estas semillas híbridas que obviamente solo estaban en posesión de las grandes corporaciones, ¿no?, agrícolas, y que tienen una característica, una principal característica, y es que no pueden reproducirse. ¿Esto qué quiere decir? Que aquel que esté abocado a comprar esas semillas no puede sacar ningún beneficio, no va a poder reproducir otras semillas con esas semillas. Es decir, que al final se ve abocado a seguir comprando semillas a esas multinacionales, porque las semillas son un producto, no es un alimento. Al final, las semillas son entendidas no como alimento, sino como producto, que además dependen de combustibles fósiles y productos químicos que son vendidos por las mismas corporaciones. Son todo un producto que además es fundamentado en los monocultivos, produce alimentos que carecen de los nutrientes que producen las semillas desde una lógica femenina, producen los cultivos desde una lógica femenina, que tienen mucho más porcentaje de nutrientes que los que producen las semillas híbridas. ¿Qué quiere decir esto? Que esa idea de que a través de las semillas milagros se iba a producir, se iba a paliar el hambre en el mundo, lo que produjo es más hambre, porque encima las semillas no producen los nutrientes necesarios. Es decir, las semillas, cuando las utilizas como alimento, no te dan absolutamente nada. ¿Vale? Además de, como hemos dicho, en escasos 30 años, producir tierras totalmente infértiles y anegadas. ¿En qué se basa esta lógica femenina del cultivo, o propia del ecofeminismo, ¿no? En la agroecología, que tiene una serie de características. Se fundamenta en localización y regionalización en lugar de globalización, es decir, hay que cultivar localmente y regionalmente, ¿no?, y producir local y regionalmente, producir para la comunidad en la que te encuentres, para los hogares en los que te encuentres, y no globalmente, es decir, evitas así el monocultivo o los grandes monocultivos, las grandes tierras de monocultivo. Una agroecología basada y fundamentada en la no violencia en lugar de la dominación agresiva de la naturaleza, es decir, no hay que provocar a la naturaleza para que origine los alimentos, sino que hay que respetar sus tiempos, porque si no lo que acaba es produciendo tierra infértil, ¿no? Una equidad y reciprocidad en lugar de competencia. No hay competencia como en un sistema capital, sino equidad y reciprocidad. Un respeto por la integridad de la naturaleza y de sus especies, y un entendimiento de que los seres humanos somos parte de la naturaleza y no amos de la naturaleza. Es lo que muchas veces digo, como entendía Heidegger, no es ser en el mundo. El ser humano es ser en el mundo, está en la naturaleza, ser en la naturaleza, y no está como producto o como ser contrario a la naturaleza, ¿no? Y por tanto que luego puede dominar, sino como ser superior jerárquicamente a lo natural y que por tanto puede dominar. No, es ser en la naturaleza y no en confrontación con la naturaleza. Y una protección de la biodiversidad en la producción y el consumo. No monocultivos, sino protección de la biodiversidad en la producción y en el consumo. Voy a leer un texto de Vandana Shiva que nos dice: durante miles de años las mujeres han producido su propio alimento y se han asegurado de que sus hijos y sus comunidades tuvieran alimentos seguros. Incluso hoy, un 80% del trabajo destinado a la producción local de alimentos en África lo hacen las mujeres. En Asia, entre un 50 y un 60%. Y en América Latina, entre un 30 y un 40%. La seguridad de nuestros alimentos es una cuestión demasiado importante como para dejarla en manos de unas cuantas corporaciones transnacionales motivadas por el afán de beneficio económico o de gobiernos nacionales que, cada vez más, pierden el control sobre las decisiones que atañen a la seguridad en materia de alimentos. O a unos pocos, casi siempre hombres, delegados nacionales que asisten a las conferencias de las Naciones Unidas y que toman decisiones que afectan a las vidas de todos nosotros. La seguridad en los alimentos tiene que continuar en manos de las mujeres en todas partes.
Los hombres han de participar en la tarea cuando haga falta, esté o no remunerada. Tenemos derecho a saber qué comemos y vamos a resistir ante aquellos que nos obligan a producir y consumir nuestros alimentos de formas tales que destruimos la naturaleza y a nosotros mismos. En definitiva, entender que las mujeres son las que alimentan al mundo y no las corporaciones. ¿Vale? Si los padres de la teoría, esto es Alicia Puleo, otra ecofeminista, si los padres de la teoría capitalista hubieran elegido a una madre en lugar de a un burgués, varón y soltero, como la unidad económica más pequeña posible para su argumento, no habrían podido formular el axioma del egoísmo de la naturaleza humana del modo en que lo hicieron. Es decir, si los padres de la teoría capitalista, en vez de elegir a un burgués, hubieran elegido a una madre, quizás esa idea de que el dominio sobre la naturaleza no podría haberse llevado a cabo, ¿no? Una madre, una mujer no hubiera considerado que hay que dominar a la naturaleza y agitarla hasta sus cimientos, como dice Bacon, ¿no? Tenemos que concebir nuestros propios cuerpos como naturaleza y reconocer nuestra animalidad favorecería una forma más respetuosa de relacionarnos tanto con la naturaleza como con los animales. Igualmente ayudaría a situarnos en el mundo como lo que realmente somos, seres racionales, seres culturales, pero además seres naturales y emocionales. No hay una separación como hace el patriarcado, no, el hombre solo pertenece a la cultura y a la razón y la mujer emoción y naturaleza, sino que somos tanto seres racionales todos y culturales como seres naturales y emocionales, ¿no? Está en juego la propia definición de ser humano. Decidiremos entre un sujeto que mantiene la dominación, tanto de las personas como de la naturaleza, y los animales, y que basa su existencia en la explotación de los más débiles, ¿no? Un sujeto basado en las estructuras propias de patriarcal y capital, y otro que acepte su interconexión con el mundo natural y trabaje por establecer relaciones de respeto con todo y todos los que le rodean. El ecofeminismo no solo tiene un interés teórico dedicado a la elaboración de un análisis que deconstruya algunas de las dicotomías jerarquizadas con que nuestra cultura piensa la realidad, naturaleza-cultura, mujer-hombre, razón-emoción, entre otras, sino que tiene un decidido interés en la transformación de los valores y prácticas cotidianos. La praxis ecofeminista complementa el análisis teórico ecofeminista y tiende puentes entre la elaboración teórica y la militancia ecologista y feminista. Algunos ejemplos de esa praxis orientada al despliegue de una cultura de la suficiencia lo encontramos en las prácticas agroecológicas, la defensa de los animales, la creación de redes de producción, distribución y consumo ecológica y solidaria, la lucha por los territorios y los bienes naturales, el reciclado, la educación ambiental, la difusión de ideas a través de las múltiples vías disponibles. Estas y otras pueden ser formas ecofeministas de crear una nueva cultura de la igualdad y la sostenibilidad. Las emociones, entender que las emociones, las virtudes del cuidado y la atención al contexto y a las relaciones aparecen como elementos legítimos de la moralidad, elementos que serán indispensables, además, en el caso concreto de defender una ética animal, que es lo que vamos a ver ahora como uno de los ejemplos de cómo trata el ecofeminismo la cuestión de la ética animal. Aquí estamos viendo una serie de imágenes, ¿no?, relativas a la pornificación de la carne. Esta parte de la sesión, sobre todo, está fundamentada en otra ecofeminista, que es Carol Adams, que habla sobre esto, sobre la pornificación de la carne, ¿no? Vemos cómo hay una relación entre el dominio que desde el capital se ejerce sobre los animales y el dominio que desde el patriarcado se ejerce sobre la mujer. Vemos como aquí hay una asimilación de la mujer, en este caso con el cerdo, ¿no? Vemos como aquí la mujer está dividida en las distintas partes del cerdo, ¿no? E igualmente el cerdo aquí aparece con una prenda femenina, como digamos que masturbándose, ¿no?, como si fuera femenino, ¿no? Hay una relación entre tratar al cerdo como carne y a la mujer como carne a consumir, como objeto sexual, ¿no? Aquí también lo vemos, ¿no? Un plato de espaguetis. Todo esto son anuncios publicitarios, ¿no?, de distintas empresas
de la carne. Son anuncios publicitarios, sí, son de verdad. No es que me lo inventen, no, son de verdad, ¿eh? No. Son de verdad, son anuncios de verdad, ¿eh? No, son de verdad. No. Es real. Son anuncios publicitarios reales, ¿no? Y aquí, pues como aparece pues, en un envase, ¿no? Digamos la forma de carne, pero en forma de prenda femenina, ¿no? De sujetador, ¿no? Son anuncios publicitarios reales, donde hay una, obviamente, relación obvia entre la mujer como objeto sexual y como, creo que no hay error, ¿no? Como, a ver, no son más antiguos, no son de ahora por suerte, pero son anuncios que existen, que han existido. Pero no es que están prohibidos, si no seguirían. Sí, claro. Bueno, entonces, ahí obviamente vemos. También puede salir el hombre. No, pero no sale la mujer, ¿eh? Sale la mujer, no. No, pero no sale. Es muy importante decirlo. Claro, es muy importante eso. Porque no hay opresión al hombre, sino opresión a la mujer, claro. Hay dominación, entonces no. Hay una conexión, como hemos visto en esas imágenes muy claramente, no hay una conexión entre la opresión de las mujeres en ámbitos como la pornografía, las películas de snuff. Películas de snuff son estas películas que digamos que se graban, bueno, que están en la deep web, ¿no? Que se graban, que son grabaciones reales sobre violaciones, sobre todo ese tipo de asesinatos, todo ese tipo, ¿no? de películas, donde obviamente también se ve claramente una dominación sobre la mujer, ¿no? O el lenguaje, ¿no? Donde aparecen como trozos de carne, como hemos visto, ¿no? Y la opresión de los animales en la industria alimenticia, ¿no? Hay una conexión entre la explotación de los animales como objetos comestibles y la de las mujeres como objetos sexuales, ¿no? Como objeto comestible también, como objeto sexual, ¿no? Además, históricamente se ha asociado el consumo de carne con un poder patriarcal. Con el consumo de pornografía, con un poder básicamente patriarcal, ¿no? Incluso el hombre que come carne, ¿no? Siempre se ve como el hombre viril, más viril, ¿no? Hay una pornificación de la carne, una sexualización de los alimentos donde la carne aparece como masculina, hay una masculinización de la carne y los vegetales aparecen como algo relacionado con la mujer. La feminización de los vegetales. Los vegetales es algo que pertenece a la alimentación de la mujer y el hombre viril, ¿no? El hombre poderoso, se tiene que comer un buen chuleto, ¿no? Viene asociado a esos valores del consumo de carne, ¿no? Hay una relación de las mujeres como pedazos de carne, ¿no? Y de los animales como objetos comestibles, ¿no? La ideología patriarcal, ¿no? Crea esa ontología, esa forma de ser, ese ser, ¿no? Donde tanto las mujeres como los animales han sido determinados para existir como objetos sexuales, unas y como cuerpos comestibles los otros. Y es más, una vez que se ha establecido que las mujeres y los animales son objetos, el lenguaje además sirve para encubrir el hecho de que en este proceso de objetualización hay alguien que actúa como agente de la violencia. En este proceso además se produce una desaparición, una ocultación de la gente que practica esa violencia. Vamos a verlo cómo, a través del lenguaje. Nos encontramos, lo hemos puesto desde el punto de vista de la mujer y desde el punto de vista del animal. Juan pega a María, que se traduce a María le pega a Juan, que sigue traduciéndose o transformándose en a María le pegan. Mujeres a las que pegan y terminamos con mujeres maltratadas. Pero mujeres maltratadas ¿por quién? Desaparece de la ecuación totalmente Juan. O el hombre. No. Se intenta ocultar que las mujeres son maltratadas por los hombres. Claro, se da por hecho. Puede decir, no, es que se da por hecho. Bueno, no. Tiene un sentido. Que se oculte. No. No es lo mismo. Mujeres maltratadas, genéricamente, que mujeres maltratadas por hombres. ¿Cómo pasa
esa gente ausente dentro de la ética animal, dentro de los animales? Bueno, podemos entender que la definición perfecta de lo que hacemos cuando comemos carne, comemos animales, alguien mata animales para que yo consuma sus cadáveres en forma de carne. Que se transforma en, a los animales los matan para que se los coma como carne. ¿Qué se traduce en los animales son carne que acaban como carne? Donde carne ya no es ningún animal. No. Esto también, por ejemplo, se produce en el inglés, donde pig, el cerdo, pero es el cerdo que va alegremente por el campo, ¿no? Y pork ya es la carne, ya es la carne. Pero claro, ya están ocultando la gente. Ya el pork no es el pig, no es el cerdo. La carne ya no se entiende como el animal que va por ahí campando, ¿no? Carne es algo, no sabemos qué. Hay una gente ausente, porque no se quiere ocultar que lo que se come son cadáveres animales, ¿no? Pasa también, por ejemplo, en la diferenciación entre pez y pescado, ¿no? Comemos pescado, que digamos es algo genérico, y el pez se entiende que el pez es aquel que va felizmente nadando por el mar. No comemos pez, comemos pescado, ¿no? Se produce asimilándose a la prueba de... ¿La verdura que también son seres vivos? Pero no son animales sintientes, hay una diferencia. ¿Y qué no son? Animales sintientes, no son animales que sufren. A lo mejor sí sufren, ¿qué dice eso? Por lo menos ahora lo que sí se sabe es que los animales sufren. Por lo tanto, hay que luchar con que los animales no sufran. Si luego en un día se descubre que las verduras sufren, pues bueno, pues podemos plantearnos cuál sería la solución. Pero lo que sí se sabe claramente es que los animales sufren. Y que producir un sufrimiento innecesario, pues tampoco creo que sea. Y creo que las plantas igual, son seres vivos, si le corta... ¿Pero comemos plantas o el fruto que da la planta? Una manzana que da frutos. Claro. Que da frutos. Claro. No matas el árbol. Claro. Es muy diferente, claro. Pero, por ejemplo, una cebolla, un puerro, Una patata. Que no hay una cosa que produzca y se le cae una flor, ¿no? El que Sí. pasa la flor. Pero una planta que se coma entera, pues igual, ¿no? Tiene vida. Tiene vida, pero o sea, aquí cuando se produce esa separación es con animales sintientes, con animales que sufren. Hay una diferencia bastante grande entre eso. Animales que sufren, ¿vale? Porque son quizás más Una impresivos. paradoja que es que no vamos a entrar en eso. Claro, no, de todas formas no vamos... Es una contradicción, pero sí que es De todas formas no vamos a entrar en ese debate ahora mismo. Claro. Pero bueno, la ingesta de carne aparece además como una parte integral de la dominación masculina. Es decir, el ingesto de carne, ¿no? Siempre se ha entendido históricamente como algo que pertenece al patriarcado, a un poder masculino, ¿no? Aquí esto la ética animal o esta defensa del ecofeminismo me he fundamentado en Angélica Velasco, que es otra ecofeminista española. Ella es profesora en la Universidad de Valladolid. Y ella defiende un vegetarianismo moral, ¿no? Que sería, por lo tanto, una forma de rebeldía contra la cultura dominante masculina, ya que ataca directamente a la estructura de ese referente ausente que hemos visto antes, que presenta como objetos tanto a las mujeres como a los animales. En definitiva, hay dos objetos de violencia, ¿no? Como vemos en el caso de la ética animal. Están los animales y las mujeres, que son los objetos de violencia, ¿no? Y parece que, según la forma en la que tú practiques la violencia sobre el animal, puede ser tachado de moral o no. Es decir, si tú practicas una muerte con un animal, digamos como se entiende, o se justifica la muerte de animal con cierto respeto, como podíamos imaginar en los toros que defienden los
amantes taurinos, ¿no? Que defienden que al animal no se le mata respetuosamente porque hay un enfrentamiento heroico entre el hombre y el toro, ¿no? Y por tanto ahí al animal se le está tratando con respeto, ¿no? Y cuando se produce la muerte, incluso que ven la aceptación de la muerte por parte del animal, ¿no? Se entiende que aceptar esa muerte se puede comparar, aceptar la muerte del animal por parte de su atacante, ¿no? De su asesino, se puede comparar con las justificaciones que tiene el violador cuando asegura que la víctima deseaba la agresión, ¿no? La violación, que también lo hemos visto muchas veces, ¿no? Como desde muchas posiciones se defiende, ¿no? Es que lo quería, ¿no? Es que lo... No puso resistencia. Claro, no puso resistencia, lo deseaba, lo quería. Sí. Vemos como hay muchas prácticas que se justifican también por parte del violador de esa forma y que también por parte del asesinato, en este caso en el toreo, cuando matan al animal también se justifica, se puede relacionar con ese tipo de justificaciones. Es decir, no, yo la maté con respeto, yo lo he matado con un respeto, no he estado luchando con él heroicamente y lo he matado, ¿no? Y el violador pues lo mismo, ¿no? Hombre, realmente la víctima deseaba que ocurriera esto, ¿no? Pero además, Alicia Puleo lo que se pregunta además que si existiría alguna diferencia desde el punto de vista de la víctima entre ser cazada con respeto o con indiferencia, es decir, ¿existiría alguna diferencia si el violador cuando viola a la víctima, antes de violarla le dice, bueno, que sepas que te voy a violar, pero desde aquí, antes de violarte te voy a pedir perdón, ¿vale? Y que sepas que durante la violación te voy a tratar con total respeto y que además después de violarte, pues voy a rezar oraciones por ti y voy a acordarme mucho de ti, voy a penar por todo esto que he hecho. Te pido perdón antes, pero luego te violo. O desde la víctima animal, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre que mirarle a los ojos al animal y decirle, oye, mira, que sepas que te voy a matar, te voy a rajar el cuello, pero quiero que sepas que es con respeto, ¿no? Y que luego cuando coma... Ya, pero lo que estoy hablando es que hay violadores que justifican desde esa forma y que por eso se pregunta Alicia Puleo que desde qué, que incluso si fuera así, ¿qué diferencia habría? Ninguna, para la víctima ninguna. Ninguna. Bueno. Angélica Velasco explica, la feminista en la que me baso, ¿no? Explica que la principal idea es establecer que existe de hecho una relación directa entre la violencia de género y la que existe contra los animales. Y el vínculo se establece, por ejemplo, además, cuando los maltratadores de mujeres utilizan violencia directa contra los animales para hacer daño a las víctimas. Cuando en lugar de hacer daño a las mujeres, no, pues maltratan a sus animales o al animal que tiene la mujer para intentar hacerle daño, ¿no? O también, pero bueno, aquí entendamos que estamos relacionándolo con la ética animal, ¿vale? El hecho de ser violento con los animales potencia el ser violento además con otras personas, ¿no? Es algo que se ha señalado desde el siglo XVIII y que ha sido ya aceptado por el FBI, ¿no? Que el que es violento con los animales tiene muchas más probabilidades de posteriormente ser violento con las personas, ¿no? Y obviamente con las personas, con las mujeres, ¿no? Obviamente con las personas que además jerárquicamente, históricamente se han tratado como inferiores, ¿no? No se trata, asegura, de una idea, sino de un hecho establecido. Entender que a quienes consideramos inferiores, como los animales o las mujeres, son objetos de dominación sin un mayor problema. Ahí caben tanto las mujeres como los animales, considerados inferiores a los seres humanos, sobre todo al ser humano blanco, heteropatriarcal, ¿no? La animalización y naturalización de las mujeres ha permitido justificar ese sometimiento a los varones. La cosificación de las mujeres y de los animales y la concepción de sus cuerpos como simples mercancías, como simples objetos, es una muestra clara de que incluso en la relación con el propio cuerpo hay relaciones de poder, ¿no? Relaciones de poder donde hay uno que domina sobre el otro, ¿no? En este caso el varón, ¿no? Y además se entiende que como son considerados tanto animales como mujeres como objetos, como son inferiores jerárquicamente,
no se comete inmoralidad ninguna. Ponemos el ejemplo, por ejemplo, de la práctica de los nazis con el exterminio judío, ¿no? No había ninguna inmoralidad, puesto que los judíos no eran considerados seres humanos, no eran personas, eran ratas, ¿no? Por lo tanto, el alemán, el nazi, no estaba cometiendo ninguna inmoralidad. Igual que hoy en día no comete ninguna inmoralidad Israel al ejercer un exterminio sobre el pueblo palestino. ¿Por qué? Porque el palestino es demonizado, ¿no? Es alguien que no es un ser humano, por lo tanto, no tiene ningún problema en acabar con su pueblo, ¿no? Y en este caso, en el caso de los animales y de la mujer, tampoco se cometería ninguna inmoralidad porque jerárquicamente están a un nivel inferior que el hombre. Hemos terminado la parte de la ética minimal y ahora vamos a ver una última parte más práctica, que vamos a tratar también cómo se trata desde el ecofeminismo en la música, ¿vale? En la música. En este caso me he centrado, si veis, esto es Colombia y esta parte es el Valle del Cauca. El Valle del Cauca es una de las zonas más problemáticas y peligrosas de Colombia, sobre todo porque es donde más se han ejercido las prácticas tanto patriarcales y capitalistas a través del narcotráfico, obviamente, ¿no? Prácticas que obviamente han acabado siempre relegando cada vez más a la mujer también, ¿no? El hecho. Y nosotros vamos a centrar en cómo ha considerado la industria de la música este tipo de prácticas, pero solo centrándonos en este caso, en el Valle del Cauca, en Colombia, ¿vale? Bueno, para contextualizar un poco, ¿no? Para ver cómo en la industria de la música también se producen esas prácticas tanto capitalistas como patriarcales, podemos considerar distintos estilos, ¿no? que comenzaron como nuevos estilos reivindicativos, como puede ser el reggaetón, el rap, el hip hop, ¿no? Pero al final, como diría Foucault, acabaron siendo fagocitados por la estructura, por el Estado patriarcal y el capital, y se convirtieron, y digamos que acabaron apoyando los objetivos del capital y del patriarcado. Vemos en las letras, ¿no? que podemos comprobar en las letras del reggaetón, por ejemplo, que bueno, pueden ser un poco machistas o patriarcales, ¿no? Pero lo que quería hacer también referencia, porque muchas veces también se demoniza al reggaetón en este sentido, como si el reggaetón hubiera inventado la pólvora, o como si anterior al reggaetón no hubiera música patriarcal. No. Ahí mata los dos, Bueno, claro, por eso, claro, y se considera una letra preciosa, seguro, claro, pero, y digo una cosa, en ningún tema de reggaetón he encontrado una violencia tan exagerada como este. Las maté y si vuelvan a hacer, yo las volvería a matar. O sea, una cosa... Ah, bueno, pues entonces ya está, pues entonces que sigan matando a más gente. Entonces ya está, ¿qué vamos a hacer? Claro, pues luego me jura de arriba, es decir, claro, lo que quiero decir, a lo que quiero hacer referencia es que
Obviamente, en la industria musical siempre ha habido patriarcado, pero porque el patriarcado ha existido siempre, históricamente. Entonces, el reggaetón, no demonicemos al reggaetón, porque hay canciones antiguas que son... Bueno, podemos aquí citar a algunos autores españoles que mejor no vamos a citar, Julio Iglesias. Pero bueno, que en los que las prácticas patriarcales y machistas se ven muy claramente. Es decir, que tampoco el reggaetón inventó nada nuevo. Bueno, también puede ser. Y vamos claro. Y vamos a centrarnos, bueno, vamos a centrarnos ahora, ¿no?, en lo que hemos dicho, en el Valle del Cauca, ¿no?, en cómo responden las mujeres del Valle del Cauca a esa situación en la que se encuentran de dominación por parte del capital y del patriarcado, sobre todo a través del narcotráfico, ¿no? Aquí vemos otro tipo de música que es típica de Colombia y de México, que no son los narcocorridos, ¿no? Que vemos aquí estos estupendos músicos con unos instrumentos un poco raros, pero bueno, ahí tienen sus instrumentos, ¿no?, sus buenas metralletas. Pero bueno, pues son otro tipo de música que obviamente no ejerce una dominación sobre la mujer y la naturaleza, ¿no? Y aquí vemos un vídeo sobre las mujeres del Valle del Cauca para la defensa de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos en el Valle del Cauca para las mujeres ha sido muy difícil, muy dispendioso, yo creo que para la mayoría del país, por el mismo tema de estigmatización y señalamientos, por el mismo tema patriarcal que tenemos nosotros en este país, pero digamos que eso no ha sido el obstáculo para nosotras continuar el ejercicio de la labor. En la Mesa Territorial de Garantías habemos alrededor de 80 organizaciones quienes la representamos, que venimos desde años atrás trabajando para la garantía de derechos de los liderazgos sociales, defensores de derechos humanos, ambientales, en fin, del Valle del Cauca. Y en este caso estaríamos hablando de la Mesa Territorial de Garantías del Valle del Cauca. Ahora, porque nace como una alternativa, como una puesta en escena para poder garantizar el desarrollo de los liderazgos, tanto de hombres como de mujeres vallecaucanas. Un ejemplo viviente de Buenaventura y de lo que la mesa ha podido hacer es mi caso de vida, donde literalmente yo estoy viva, estoy aquí parada, hablando de esto, gracias a la Mesa Territorial de Garantía, que pudo hacer intervenciones en distintos críticos. Pues desde la Mesa Territorial de Garantías, nosotros apoyamos a los defensores y defensoras de derechos humanos con los casos que conocemos que traigan a la relación. Esto quiere decir que cuando una persona ejerce su rol de defensa de derechos en pro o en beneficio de una comunidad, nosotros como mesa conocedores del caso enviamos a su vez el caso que llegue a la mesa o que converge en la mesa dependiendo del área al cual incida, y de esa manera ayudamos a garantizar los derechos haciendo una ruta prácticamente sin tramitología. Quisiera como recordar un poco el caso de una compañera Buenaventura. Ella resultó amenazada de su hijo y con Mesa Territorial de Garantías incidimos en poder sacarle del territorio a ella, a su familia, traerla a Cali, resguardar un tiempo y empezar a tener esa transformación en su vida. Todo ese trabajo de esperamos ustedes fortalecidas todas las mujeres defensoras de derechos humanos, con todas las garantías a futuro, con fortalecimiento, proyectos para los niños, para los jóvenes. Queremos aprovechar esta oportunidad que nos está brindando el Ministerio de Comunicación para hacer la invitación a todas las mujeres de Colombia que se unan a ser defensoras, a trabajar por esta causa y que juntas somos más. Somos lideresas del departamento del Valle del Cauca, donde tenemos la Mesa Territorial de Garantías y somos defensoras de nuestra Colombia. Bueno, vemos cómo se crean, en el caso del Valle del Cauca, pequeñas organizaciones que intentan promover los derechos humanos, los derechos de la mujer en el Valle del Cauca. Un valle, como he dicho, que donde la mujer está en peligro casi que continuamente por los problemas del narcotráfico, donde la mujer siempre queda relegado casi que mucho más a un plano inexistente, ¿no?, dentro de esa problemática que ya conlleva el narcotráfico, ¿no?
Y se crean nuevos espacios de defensa, como hemos visto, y nuevos espacios de defensa, que es lo que nos queríamos centrar aquí, dentro de la industria musical, ¿vale? Voy a poner unos cuantos ejemplos. Vamos a poner otra y ya terminamos.
Pues vemos cómo se crean desde la industria musical, en este caso que lo estamos planteando, ¿no?, nuevos espacios de defensa y de crítica tanto al patriarcado como al capitalismo, ¿no? Y bueno, lo que queda por ver es si, como decía Foucault ya en los años 70, estas nuevas formas de reivindicación van a acabar siendo fagocitadas por el Estado, por la estructura capital y patriarcal, y no van a servir para nada, o si, por el contrario, van a servir como verdaderos espacios de defensa y de reivindicación que van a poder confrontar el problema y la estructura del patriarcado y del capital. Y con esto he acabado. Bueno, yo me he quedado más antigua. Ahí no llego.